En este video presento algunas cuestiones de tipo metodológicas que son apropiadas para pensar la clase de matemática desde un rol de profesor-profesora. La idea es contar un poco los puntos de partida actuales y cómo el contexto actual condiciona en alguna medida o nos obliga a pensar la enseñanza de la matemática de manera diferente a la que lo veníamos haciendo hasta hace algunos años atrás. Voy en particular a trabajar sobre el concepto de consignas, tipos de consignas, pertinencia, potencial matemático y criterios de redacción de consignas y significatividad en el uso de las TIC al resolver consignas de matemática. Voy a trabajar el concepto de tareas, intervenciones docentes y voy a dar como un surtido de ejemplos de tanto de consignas, tareas e intervenciones que cumplen o no cumplen los criterios que voy a estar presentando aquí. Si uno piensa en el sentido de enseñar matemática tiempo atrás, hace 30 años atrás, el sentido era el acceso a la información que de otro modo no se conseguía. Muchas veces había textos en idioma extranjero, en ruso, por ejemplo, y tal vez uno tenía la suerte de que en la universidad había un profesor que hablara ruso y entonces uno podía acceder a material que de otro modo no tenía. Hoy en día la situación es muy distinta porque el acceso a la información está resuelto y uno diría al alcance de la mano desde un celular. Entonces aparecen estas preguntas que nos suelen hacer muchas veces a los docentes de matemática, que es si no tendría uno que cambiar la enseñanza, y uno ahí se puede preguntar, bueno, ¿cuál enseñanza? No es que toda la enseñanza tiene que cambiar. Lo que es cierto es que el contexto cambió y que uno tendría que tener muy claro qué es lo que nos piden como docentes que hagamos, de manera de poder construir cada docente, cada profe, una respuesta a cuál es el sentido que hoy tiene la enseñanza de la matemática. Cuando uno piensa en el nivel medio y los invito a que revisen diseños curriculares de las distintas provincias de la Argentina. En todas se habla de la resolución de problemas, del planteo de problemas, de que el estudiante de nivel medio tiene que poder argumentar, explorar, conjeturar. La importancia del uso del lenguaje simbólico tanto como el natural en la comunicación. Se enfatiza la alfabetización matemática, la alfabetización digital, el vínculo con lo cotidiano, lo interdisciplinario. O sea, hay un montón de palabras clave que aparecen en distintos diseños curriculares. Si uno mira en superior lo que sucede con la enseñanza de la matemática a nivel superior, se promueve que uno como profesor aproxime a los estudiantes al futuro rol que tendrá como profesional. Y entonces surge también la idea o el requerimiento de no enseñar matemática a todos por igual y evitar así que solamente los últimos años de la formación a nivel superior aproximen a el estudiante que se está formando al rol que va a tener una vez graduado. También aparece el término de competencias, habilidades, no voy a entrar aquí en eso, pero hay un mundo de estudio atrás de esos términos y que uno como docente de matemática tiene que promover el desarrollo de competencias profesionales del profesional que está formando y más, ¿no? Cuando uno piensa todo esto que se le pide al profesor que haga, uno dice, ¿y qué hago en la clase? ¿Qué tipo de clase contribuye a lograr estas cosas que nos están pidiendo como profesores? Y lo que suele ser más fácil es ir por la negativa. Lo que seguro no es funcional a este tipo de requerimientos que tenemos hoy en día es una clase tradicional. Acá está como itemizado el esqueleto de la clase tradicional, el docente explicando un tema, mostrando ejemplos y resolviendo ejercicios y funcionando como un modelo a seguir, poniendo al estudiante a seguir ese modelo y con suerte hacia el final alguna aplicación. La clase tradicional no es mala en sí misma, simplemente no es funcional para el tipo de requerimiento que hoy tenemos como profes. Para los requerimientos anteriores, que era el pasaje de información,
era más que bienvenida la clase tradicional, porque en muy poco tiempo el docente pasaba mucha información, esa información que no se conseguía a los alumnos, solo que eso cambió. Entonces, esta clase deja de ser funcional para lo que hoy necesitamos resolver. Entonces, como para empezar a pensar por dónde empiezo, cómo empiezo a pensarme profesor, profesora enseñando matemática, para mí hay una cuestión clave que es invertir una forma de pensar muy común, que es la del profesor que dice, ¿qué voy a enseñar mañana? ¿Qué voy a enseñar en mi próxima clase? ¿Qué ejemplos voy a dar? ¿En qué orden voy a presentar tal tema? Esto es muy común de escucharlo cuando uno dice, bueno, tengo que pensar mi clase de mañana, ¿qué voy a dar mañana? ¿Qué ejercicios, qué ejemplos llevo? Invertir esa forma de pensar para poner el foco en el aprendizaje. ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan la próxima clase? Y entonces, a partir de identificar eso como una meta, qué quiero que mis estudiantes aprendan la próxima clase, pensar yo docente qué voy a proponerles y de qué modo los voy a invitar a alcanzar esa meta que acabo de poner, que además la tengo que elegir con el criterio de que sea lo más valioso que uno puede darle a sus estudiantes en un momento dado. Esto nos lleva a pensar a quiénes estamos formando, si estamos en el nivel superior, de qué carrera, qué profesión, qué requerimientos nos pone la institución, y a contestarnos o pensar sobre por qué es necesario y tienen que aprender lo que propongo, esto a nivel medio o superior, qué tipo de problemas resuelve ese contenido que me interesa que mi estudiante aprenda, qué contextos dejan al descubierto qué tan importante es saber sobre ese asunto y cómo se relaciona con otros saberes matemáticos. No es que nosotros, profes, tengamos que contestarnos exhaustivamente estas preguntas. Lo que sucede es que pensar sobre esto nos hace luego planificar clases con mayor sentido para nuestros estudiantes. También nos permite ponderar en un programa de una materia aquello que es más valioso por la pertinencia para la formación que estamos dando. O sea, aparece aquí un término clave en toda esta historia que es que nosotros como docentes hagamos planteos que sean pertinentes porque estamos considerando las personas a quienes estamos formando. Hay un primer momento clave en la planificación de la enseñanza o en la concepción de la enseñanza de la matemática, que es yo docente hoy empiezo a pensar en mi materia y me pongo metas. Me pongo unas metas que las pienso como hacia el final del tiempo que tenga de clase. Si tengo un año, hacia el final del año, ¿qué es lo que quisiera que mi alumno se haya llevado del paso por mi materia? Si tengo un cuatrimestre, las metas hacia el final del cuatrimestre, y a partir de ahí desando para imaginarme qué tendría que saber o saber hacer antes de irse de la materia, y para saber eso, qué tendría que saber antes, y para aprender eso que tendría que haber hecho antes, y así hasta que llego finalmente, fíjense, a pensar la próxima clase. Y ahí aparece la importancia de la elección de las consignas que le voy a dar para que trabaje, cómo gestiono la clase, qué recursos habilito o inhabilito, y ese es el terreno en el que voy a estar ahondando hoy. Vuelve a estar la pertinencia presente en el momento en el que pienso qué tan pertinente son esas metas que estoy proponiendo para mis estudiantes al cabo del tiempo que está conmigo en la clase. Cuando ya pensamos en esa o cuando ya pudimos dar esa mirada global, viene el tiempo de desandar y entonces nos toca conocer, ahí nos toca conocer o estudiar el marco institucional, si como docentes nos piden algún requerimiento, si hay documentos curriculares, los planes de estudio y ese tipo de documentos. ¿Qué buscamos ahí? Por un lado, buscamos entender qué enfoques están queriendo que uno implemente y entender la pertinencia de lo que vamos a tener que hacer. O sea, esos documentos suelen decir
El perfil del egresado debería poder hacer tales cosas, por ejemplo. Eso me va a permitir pensar en la pertinencia y tal vez me diga, se espera que trabajen de tal forma. Y entonces ahí yo entiendo con qué enfoque están queriendo que dé mis clases o que piense en mis clases. Cuando uno piensa en los enfoques, hay un universo de teorías de educación matemática hoy en día vigentes en todo el mundo y en Argentina particularmente, todas ellas con enfoques constructivistas. Hoy en día no hay investigación en el conductismo, en cómo mejorar una clase tradicional. Nada de esto tendría asociado clases tradicionales como prototípicas, y eso no inhabilita que uno no dé una buena clase tradicional en algún momento. Además de estos enfoques, están las cuestiones metodológicas que son en las que yo estoy poniendo foco en este video, como ahora en lo sucesivo se va a ver. Y ahí entro. Entro en particular en el terreno de la importancia de la elección de las consignas matemáticas y metacognitivas. Hay una primera analogía que me gusta mucho hacer, que es, así como yo recién ponía aquí al docente pensando las metas de formación para sus estudiantes en el mayor plazo que los tengo conmigo, cada estudiante frente a una consigna está en una situación similar. La consigna le pone una meta, le pone un desafío, y lo primero que va a tener que suceder es que el estudiante comprenda lo que se les pide y qué es lo que tiene que lograr, y a partir de ahí decidir los pasos, darse cuenta si funciona o no y como tener la mirada global de lo hecho. Voy a volver sobre esta analogía y ahora en un momento en cuanto avance con el video. Hay dos tipos de consignas, las matemáticas y las de tipo metacognitivas. Las metacognitivas son o metacognitivas matemáticas o personales. Todo lo meta, algo es que está por encima de, entonces las consignas de tipo metacognitivas nos hacen reflexionar sobre las acciones, el accionar cognitivo que tuvimos o que realizamos cuando resolvimos consignas matemáticas. Las consignas metacognitivas matemáticas ponen el foco en lo que me estoy llevando sobre las cuestiones matemáticas que trabajé, y las metacognitivas personales ponen el foco en cómo me sentí, las cuestiones afectivas y emocionales, lo que me generó un bloqueo, lo que me costó más. O sea, como empezar a pensar en mi forma de aprender, de resolver, de vincularme con la matemática. Es decir, este tipo de consignas hacen que el estudiante tome distancia de lo que hizo cuando resolvió y se mire su proceso y se mire en términos de lo matemático que se está llevando al resolver estas consignas o de las cuestiones más afectivas, como les decía. El concepto de tarea es un concepto, desde mi punto de vista, que es clave para entrar al aula y que vincula tres cuestiones. El contexto en el que voy a dar mi clase o en el que pienso la enseñanza de la matemática, el o los objetivos que propongo para ese contexto en un momento dado y la o las consignas que llevo al aula para trabajar con la perspectiva de que mis estudiantes alcancen o se aproximen a ese objetivo con mi propuesta de enseñanza. Lo interesante aquí es que hay un orden para pensar en esto, es decir, ubicado en el contexto de mis estudiantes, pongo objetivos y diseño o elijo consignas o modifico consignas. No elijo consignas porque me gustan, sin saber cuándo darlas o para quién o qué tienen que saber o no saber los estudiantes. Hay un orden para pensar. Esta terna es una tarea, o sea, una tarea es una terna. Y tenemos ahí algunos elementos que yo no voy a incluir acá, pero que están en la bibliografía que voy a dejar de referencia, para analizar la coherencia entre cada una de estas partes, cuestión clave en la propuesta docente. El contexto nos dice lo que saben y lo que no saben los estudiantes, cómo vienen trabajando, qué recursos tienen disponibles o no.
a qué apunta el docente. O sea, cuando uno escribe un contexto, lo escribe para que el otro que lee se dé cuenta de en qué momento de mi planificación, de mi dictado de clases, se inserta el objetivo que voy a presentar y por lo tanto las consignas que siguen. Los objetivos establecen la meta, lo que quiero que mi alumno aprenda. Deberían regir la enseñanza y debería ser sobre lo que, sobre lo que hay que evaluar. Debería. Eso no siempre pasa, pero uno tiende a que suceda. Y yo suelo decir, en algún momento hay que poner algún objetivo cognitivamente exigente. Digo, claramente, cuanto más complejo sea el objetivo para mis alumnos, o sea, lo que yo propongo que mi alumno aprenda, cuanto más complejo sea, más trabajo me va a dar a mí como docente, pero más valioso es para el otro. Un cuidado que es cuando uno plantea objetivos de tipo metacognitivos, hay que diseñar la enseñanza para que eso suceda y habría que evaluarlo. Y siempre lo metacognitivo son tareas, todas las consignas metacognitivas y los objetivos requieren un trabajo previo, son como de segunda instancia, porque tengo que pensar sobre cosas hechas. Entonces, antes tengo que haber hecho eso para que luego aparezca el pensar sobre eso que hice. Empiezo a hilar un poco más fino sobre las consignas, voy a hablar de pertinencia, del potencial matemático de una consigna, criterios de redacción de consignas y significatividad del uso de las TIC. Sobre la pertinencia, cuando nosotros pensamos en la tarea como terna, contexto, objetivo, consigna, la pertinencia está cuando yo considero al contexto. Ahí está. O sea, las pautas que nos dan porque estamos enseñando matemática en tal institución o porque estamos formando profesionales de tal tipo o porque el diseño curricular de tal provincia me dice tal cosa, ahí voy a estar tratando de entender hasta qué punto lo que voy a llevar al aula va a ser pertinente o no. El concepto de potencial matemático de consignas matemáticas, que solemos abreviar PM para ahorrar tiempo, lo que intenta es advertir la riqueza que conlleva una consigna. Y esto, aclaro un poco, vamos a estar mirando aisladamente de la clase una consigna para mirar este potencial matemático que ahora digo qué significa y cómo se mira. Y digo, potencialmente, vamos a poder decir algo de cuán rico podría ser el trabajo matemático que haga un estudiante cuando resuelva la consigna. Pero va a haber un elemento clave en esta historia, que es con qué gestión de la clase la consigna esta entra al aula. Porque si tengo una consigna que es riquísima para el trabajo matemático, pero cuando entra al aula, quien la resuelve es el docente, por más que la consigna en sí tuviera un potencial matemático rico, se desvanece la actividad matemática que hace el estudiante porque resolvió el asunto el profesor. La idea del potencial matemático es ver dos ejes. Un eje que mira qué posibilidades de exploración da esa o abre esa consigna, y el otro eje, qué posibilidades de argumentación esa consigna nos ofrece. Fíjense que la exploración y la argumentación son cuestiones que son como del eje de la matemática. O sea, la matemática y el trabajo en matemática se rige, si quieren, por el trabajo de exploración como para resolver problemas o proponer conceptos nuevos en la matemática disciplinar, si uno quiere. O sea, el trabajo de exploración es clave en el matemático, porque no sabe cómo se resuelven las cosas, entonces explora y tiene que argumentar. Entonces son dos ejes que son como constitutivos de la matemática, si uno quisiera. Son los que vamos a mirar cuando analicemos el potencial matemático de una consigna. ¿Cómo miro las posibilidades de exploración? Miro dos cuestiones asociadas. Una, que la consigna no esté guiada, que no diga qué pasos hay que seguir, porque si la consigna ya trae los pasos que hay que seguir, el alumno no toma ninguna decisión, no tiene que explorar nada, simplemente sigue los pasos.
Y otra cuestión que suma riqueza a estas posibilidades de exploración es que la consigna admita distintas formas de ser resuelta. Entonces, no es que un alumno va a resolver de más de una manera, porque cuando resolvió de una, abandona la consigna. Pero en clase de matemática, si la consigna admite distintas formas de resolución, podrían estas aparecer en una misma clase y entonces luego el profesor querer sacarle jugo a esa diversidad de formas de resolver con consignas de tipo metacognitivas, donde se los invite a los estudiantes a mirar lo que resolvió un estudiante, el otro y el otro. Por último, respecto de las posibilidades de argumentación, no basta que la consigna diga justificar, hay que ver qué se pone en juego en esas justificaciones y en esas argumentaciones para entender si este eje está cubierto. Esto da como una gama de grises. Vamos a ver consignas que abren, que no están guiadas, pero la argumentación no se ve bien de qué manera podría hacerse. Otras que tienen posibilidades para argumentar, pero están más guiadas. Es decir, va a haber como una gama de grises. La idea no es hacer una indagación exhaustiva de esto, sino tener idea de cómo mejorar. Si cuando analizo una consigna y le miro el potencial matemático me da que no tiene, que está sumamente guiado, que encuentro solo una única forma de resolver, ya sé que si mi alumno no pesca esa forma no va a resolver. Y si para argumentar tiene que venir a mí, docente, a decirme, profe, esto está bien y no la quiero, no la elijo. Entonces, o la cambio o la mejoro enriqueciéndole su potencial matemático. Esto nos obliga a resolver en alguna medida, como para ver qué posibilidades hay de resolución en manos de mis alumnos, y a partir de ahí entonces decidir si llevo o no al aula la consigna tal como está o la mejoro. Algunos criterios para redactar consignas, y esto lo dejo aquí, lo voy a pasar más o menos rápido porque hay ejemplos, porque pueden parar el video. Eh, una primera cuestión o las dos primeras cuestiones básicas son redactar las consignas tal como van a ser dadas al estudiante, no describo, no digo voy a darles un problema de modelización, sino que pongo el enunciado tal como le va a llegar. Y las cuestiones matemáticas tienen que estar bien planteadas. No pueden aparecer, por ejemplo, letras que no se sabe qué son, si es que existe una letra, un A tal que no sé qué, o para todo A no sé qué. No tendría que estar guiada, porque si está guiada, ahí mata la posibilidad de explorar. Y los itemizados que guían, o los ítems que guían una posible resolución, me los guardo para las intervenciones docentes cuando necesite, si acaso llega el caso, ayudar a los estudiantes. Esto va de la mano con no desestimar cualquier itemizado, porque hay itemizados que son sumamente valiosos, que no están marcando un paso, los pasos a seguir para lograr algo, sino que están conectando y poniendo vinculaciones entre distintas cosas. Si quisieran defender a rajatabla los ítems que marcan pasos, al menos habría que poner al final o a continuación de esa actividad una pregunta para reconstruir cuál fue el sentido de esos pasos. Piensen que en mi analogía de la meta y el estudiante que tiene que trazar su camino, si el estudiante no se dio cuenta cuál es la meta, pero tiene un camino a seguir, hace lo que la consigna le pide y nunca entendió a dónde estaba yendo. Entonces, ahí va esta pregunta como para reconstruir el sentido de la actividad. Una cuestión clave es que si el enunciado relata una situación extra matemática, que la pregunta lo sea. Si uno habla del crecimiento de los contagios del COVID, después no pediría la función exponencial que modeliza tal cosa, ni la gráfica que describe tal cosa, sino que haría una pregunta en ese contexto extramatemático. Si eso no sucede, el estudiante entiende que al profesor no le interesa nada que tenga que ver con el COVID y que lo único que le interesa es la función exponencial o su gráfica.
En la medida de lo posible, evitar pedir la fórmula para tal cosa, la función que describe tal cosa, la gráfica, y tratar de hacer una pregunta en donde ese objeto matemático sea necesario. Si vamos a plantear algo en contexto extramatemático, hay que cuidar que no sea artificial, cuidar los valores numéricos y los relatos. Voy a dar ejemplos ahora en un momento sobre esto. Evitar que se sepa si lo que se busca existe o es único. Es muy fácil mejorar un poquito los enunciados de las consignas para abrir y dejar la duda y que tenga el estudiante que argumentar si existe o no existe una función que cumple tal cosa y si en caso de que existe es única. Con muy poco en la consigna se enriquece mucho el potencial matemático, porque el trabajo matemático alrededor de la misma va a tener más riqueza, argumentación y exploración. Pedir justificaciones de todo lo que se pueda y en algún momento apropiado, como decía, de segundo momento, proponer consignas de tipo metacognitivas. Sobre el uso de las TIC y hasta qué punto es significativo que uno habilite el uso de las TIC en la clase de matemática, algunas consideraciones iniciales. El uso lo tendrían que hacer los estudiantes ante planteos nuestros matemáticos, no planteos del recurso tecnológico. Hay centralmente tres grandes usos, uno que tiene que ver con el uso de software o aplicaciones para resolver algo, el uso que tiene que ver con las búsquedas en Internet y el uso que tiene que ver con la comunicación entre pares o con el docente, siempre pensando en aprender matemática. No vamos a enseñar el uso de un recurso, no sabríamos elegir cuál y se iría nuestra clase hacia una clase como computacional. Tendríamos que pensar y convencernos si tiene sentido limitar el uso de las TIC, que en nuestras 4 paredes del aula no se puede usar nada y que saliendo de esas 4 paredes todo está a disposición. Y si uno relee los diseños curriculares de media y a nivel superior ni hablar, se promueve la alfabetización digital, dicho con estos términos o con otros. Entonces, hay que ir convenciéndose que no tiene sentido limitar el uso. Lo que sucede es que vamos a tener que cambiar las consignas que nosotros le damos a los estudiantes. Tenemos una serie de criterios que voy a pasar rápido y que hay 2 de ellos que tienen como un rol preponderante. En el material que les dejo hay ejemplos y todo lo que voy a decir aquí muy rápido está abierto. Se espera que una consigna favorezca la búsqueda de pruebas matemáticas. En una secuencia se podrían incluir distintos usos de las TIC, como mencionaba recién. También en algún momento se pensó que a partir de ahora todo tendría que estar hecho con TIC y no es la idea es que las TIC complementen la enseñanza de la matemática. Me dejo para el final lo de la imprescindibilidad. Nuestras consignas no tendrían que perder de vista que estamos enseñando matemáticas, son consignas de matemática y no consignas que nos hacen desplegar un menú de botones en un software como el GeoGebra. Tendríamos que promover la libertad para apelar a las TIC de parte de los estudiantes, es decir, que el estudiante decida cuándo cree conveniente usar TIC y cuando así lo decida, el último, que seleccione qué recurso utilizaría. La imprescindibilidad de las TIC, lo que dice este criterio, es que el docente cuando analiza una consigna para entender si el uso de las TIC va a ser significativo, se pone en los zapatos de su alumno, es decir, sabe lo que sabe y lo que no sabe, su estudiante sobre matemática, y piensa en la riqueza de las relaciones y del aprendizaje matemático que se va a llevar si le permite utilizar las TIC, que en papel y lápiz no advertiría mi alumno. O sea, me obliga a mi docente a ponerme en el lugar del alumno y puesta en el lugar del alumno, si yo, profe, le permití utilizar los recursos tecnológicos, tengo que entender que mi alumno va a aprender cuestiones matemáticas o ver o conjeturar cuestiones matemáticas que sin las TIC no vería.
Ahora daré ejemplos y como les digo, hay más escrito sobre esto. Respecto de los otros usos de las TIC, el de búsqueda y el de comunicación, por un lado tenemos toda una tarea importante de ayudar o de enseñar a buscar, cómo usar las palabras clave, cómo confiar en el sitio, cómo elegir lo que encontré, saber si está bien y usarlo para responder. Y en el uso referido a la comunicación, todo lo que tiene que ver con las interacciones, todo lo que tiene que ver con hacer trabajos en equipo, en entornos digitales o en ambientes colaborativos. Hay una serie de mitos sobre el uso de las TIC que generan algunos efectos que requieren cuidado y los voy a pasar muy rápidamente. Todos estos son mitos. El mito de que primero tienen que aprender a resolver en papel y lápiz, que si dejamos que usen las TIC se dispersan y solo usan redes sociales, que primero tienen que aprender a usar el recurso, y lo mismo el docente. El docente tiene que ser un experto en GeoGebra, si no, no puede plantear en la clase algo para que se use GeoGebra, que se pierde mucho tiempo en clase por los problemas que tienen las tecnologías en sí, no aprenden lo valioso de la matemática y se puede ahorrar mucho tiempo con las TIC y así mejorar la enseñanza. Si uno analiza los efectos que uno tiene por creerse estas cosas, lo que va a decir es, bueno, si tienen que aprender a resolver en lápiz y papel, hasta que eso no lo dominan, no aparecen las TIC. Como nunca dominan la técnica con lápiz y papel, las TIC quedan afuera. Si dejamos que usen TIC se dispersan, entonces no usan las tecnologías, entonces las tecnologías quedan afuera. Si primero tienen que aprender a usar el recurso, nos la pasamos enseñando comandos y comandos y comandos y nunca aprenden matemática con el recurso. Y si el docente piensa que tiene que ser un experto antes de llevar algo a la clase, como nosotros somos bastante exigentes, vamos a entender que esa experticia no llega nunca y entonces nunca llega el recurso. Si se dan cuenta, todo esto hace que las TIC queden fuera de la clase. Y si uno piensa que no aprenden lo valioso de la matemática porque lo valioso lo hace el recurso, uno podría pensar que será lo valioso de la matemática, porque el recurso me hace algunas cosas, me hace un gráfico, me hace alguna cuenta, me hace un algo que yo le diga que haga. Ahora, ¿eso es lo valioso de la matemática? Bueno, y algunas alertas con respecto a esto. mm, Insistiría enfáticamente en que como docentes no promovamos que el alumno verifique con las TIC porque estamos desde nuestro rol docente asignándole la autoridad y que la validez depende de que lo que el recurso me muestre esté bien. Fíjense, nosotros con nuestra decisión de decirle, anda y verifica, hace esto y verificalo con la calculadora o con la computadora, nosotros le estamos diciendo el mensaje que le estamos pasando al alumno es, vos alumno confía en lo que te diga el recurso. Entonces, cuando él confíe en el recurso y nos traiga alguna de las tantas cosas que los recursos hacen mal por sus propias limitaciones, nosotros vamos a querer ahí que no confíe en el recurso, pero lo estamos promoviendo. O sea, es un arma de doble filo. Otra arma de doble filo es que si los ponemos a conjeturar, siempre todo sea correcto, porque entonces el estudiante lo que va a pasar es que confíe en su percepción y pierda el interés por la argumentación matemática, que es la que en el fondo sostiene la validez de las cosas que veo, sean correctas o incorrectas. Por último, quedarnos con lo que los recursos nos ofrecen como para optimizar tiempo, hacer más rápido, más prolijos gráficos, las cuentas, etcétera, es un nivel intermedio de uso de las TIC. Hay estudios, y en particular tengo en mente uno que muestra o que propone 5 niveles de integración de las TIC de un docente. El de la optimización es el intermedio. Sobre esto tampoco ahondo porque me quedaría demasiado largo, pero es un dato para que tengan en cuenta. Hay mucho más para hacer que solo pensar en que le saqué todo el jugo a los recursos porque lo uso con esta finalidad de optimización. Bueno,
De acá en adelante les voy a dar algunos ejemplos de consignas que cumplen o no cumplen los criterios de redacción, el potencial matemático es rico o no tanto, tareas coherentes y no coherentes, consignas que promueven y no promueven el uso significativo de las TIC. Lo que voy a hacer es contar que las consignas son pertinentes, o sea, la pertinencia la voy a descontar, pero antes de eso voy a dar un ejemplo sobre la importancia de mirar la pertinencia, cosa que entonces después cuando dé los ejemplos ya ese tema lo haya como develado. Hay un ejemplo que está en el material que les dejo, por eso la numeración, que es esta actividad que está aquí, que se pide, eh, se da una función homográfica, se pide completar una tabla que viene dada y graficar la hipérbola equilátera en un sistema de ejes que también viene dado. Si uno analiza esta consigna, tiene un potencial matemático pobre, no permite explorar, no permite ni siquiera decidir los valores a tomar de la X ni la escala en el eje, es completamente cerrada, no promueve la argumentación y uno podría decir, mejorémosla. Bueno, tengo los criterios de redacción, el potencial matemático en la cabeza y podríamos pensar en un enunciado de este tipo, dada la misma función, anticipar qué tipo de gráfico podría representar esta función y qué tipo de gráfico seguro no se obtendrá, explicar de qué información se necesitaría disponer para verificar la anticipación, realizar el gráfico libremente, comparar con la anticipación y explicar si lo obtenido concuerda o no con ella. Y uno podría pensar un ejemplo intermedio que es graficar la función, punto. Si tomamos digo, aquí se ve como la mejora, ¿no? O sea, se ve como el ejemplo 5 es mucho más rico en potencial matemático, cumple los criterios de redacción de consigna, el 4 no, este sí, pero el potencial matemático no es tan rico. Bueno, si nos quedamos con la mejor de estas consignas en términos del potencial matemático y de criterios de redacción de consignas, ahora me quiero preguntar si es pertinente. Elegí la mejor, como vieron. Y entonces aparece la pregunta de pertinente para quiénes. Y acá viene el punto delicado. Si pensara en un futuro ingeniero en alimentos, en un ingeniero en sistemas, en una escuela secundaria orientada a arte, en formación de profesores de matemática y así, ¿me contestaría lo mismo en todos los casos? La respuesta es que no. Tal vez en formación de profesores esta consigna sea súper pertinente, pero para una escuela secundaria orientada a arte o para un futuro ingeniero en sistemas que va a introducir esa función en un graficador y va a obtener el gráfico, esta actividad, por más que la haya mejorado en potencial matemático y con los criterios, no tiene sentido de ser dada. Entonces, una cuestión importante es que las consignas no son pertinentes en sí mismas y nos va a tocar en cada caso argumentar si podría o no serlo para cada caso en el que estemos. Rebobino entonces esto de la pertinencia. La pertinencia es relativa a quién le va a ir dedicada la consigna, por un lado. Por otro lado, sé cómo mejorar consignas. El mensaje que yo quiero dejar acá es, no nos gastemos en mejorar consignas si no son pertinentes, porque voy a tener una consigna que ciertamente es mejor, pero que tendría que decidir no usar. Bueno, espero que esto se entienda. Un surtido de ejemplos, entonces. Hallar la expresión de una función cuadrática que verifique que su vértice es el punto 1 menos 2 y su gráfico pase por el punto 0, 0. Esta es una consigna inicial. Una consigna mejorada podría ser hallar, si es posible, una expresión de una función cuadrática que verifique que su vértice es el punto 1 menos 2 y su gráfico pase por el punto 0, 0, justificar en cualquier caso y decidir si es o no única. Aquí está la consigna mejorada en términos de los criterios de redacción de consignas y también le sumamos al potencial matemático. Otra, elegir el gráfico que describe en función del tiempo la cantidad de kilómetros que recorre un automóvil que circula durante 2 horas a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora.
Esta es la inicial y una consigna mejorada en términos de los criterios de redacción de consigna, decidir si cada uno de los gráficos podría describir en función del tiempo la cantidad de kilómetros que recorre un automóvil durante 2 horas. En cada caso, justificar tanto la elección como el descarte. Una consigna de tipo metacognitiva. Estuvimos trabajando con consignas en las que utilizaron matemática para resolver, cuáles nociones aparecieron, hubo procedimientos que te hayan resultado útiles y otros que no, cuáles, qué de lo aprendido podría servirte en otra ocasión. Esta consigna metacognitiva matemática, nosotros profes tenemos que pensarla y redactarla tal como se las vamos a dar. Una consigna metacognitiva personal podría ser algo así. ¿Hubo alguna consigna que te resultara particularmente difícil o que no hayas abordado por algún motivo? ¿Cómo te resultó el trabajo de hoy? Y este tipo de cosas que apelan a lo emocional y lo afectivo. Un ejemplo de análisis de coherencia de tareas. Acá está la tarea presentada como terna, contexto, objetivo, consigna. Contexto. Los estudiantes conocen y resuelven ecuaciones lineales, plantean a partir de enunciados, bueno, me quedó mal escrito, y plantean a partir de enunciados en lengua natural, trabajarán de manera individual. El objetivo es que el estudiante plantee y resuelva ecuaciones, y se da como consigna, esta que está aquí, un padre tiene 35 años y su hijo 5, es posible que al cabo de algunos años la edad del padre sea 3 veces mayor que la edad del hijo, explicar. Si uno mirara la consigna sola, mm, cumple los criterios de redacción, tiene un potencial matemático bueno, o sea, da posibilidades de explorar, no está guiada, o sea, la consigna sola pasa un análisis. Sin embargo, no es coherente porque no fuerza esta consigna a que el alumno sí o sí plantee y resuelva ecuaciones. Esta consigna la puede resolver al tanteo. Entonces, la tarea como terna no quedó coherente. Ahora, dejo la misma consigna y la pienso en otro contexto y con otro objetivo. Fíjense, los estudiantes han trabajado en formular simbólicamente relaciones en las que reconocen patrones, no conocen ecuaciones lineales. El docente espera que puedan encontrar por tanteo la respuesta para luego proponer otra situación en la que el tanteo no resulte una estrategia útil, propone trabajar en grupos, y el objetivo es que el estudiante explore numéricamente una situación dada en lenguaje natural, y la consigna es la misma. Fíjense la importancia de pensar en la tarea como terna. O sea, no solo la consigna no es buena o mala, o rica o no rica en términos del potencial matemático. Tiene que ser funcional al objetivo que me planteé para mis estudiantes. Entonces, lo primero que hago es pienso en mis estudiantes y en lo que quiero lograr, pongo el objetivo y busco una consigna. Respecto de la significatividad del uso de las tecnologías, les dejo esta consigna como para que lean. Este es un ejemplo que permite conjeturar que a mano no saldría de casos particulares, salen conjeturas de distinto tipo, aparece un irracional que las TIC no va a poder manejar, y entonces uno estaría cumpliendo los criterios de significatividad de TIC y tendríamos un ejemplo de un uso significativo. Otro ejemplo es este enunciado que está recortado aquí, que habla de la construcción de un puente que una la ciudad de Santo Tomé con la ciudad de Santa Fe, en Santa Fe, y lo que se pide es establecer posibles diseños con dimensiones para presentar ante una convocatoria que evite los embotellamientos que suelen darse ahí. Esta consigna se enmarcaría en lo que en ese mapa de líneas de educación matemática es el globito de la modelización matemática, promueve la búsqueda de información, la selección de variables, hay que hacer un planteo matemático, análisis de factibilidad, hay trabajo en equipo, la necesidad de presentar ideas, se ve el vínculo entre la matemática y la realidad y podríamos seguir.
Y como para que sepan, es un ejemplo que un estudiante de profesorado de la Universidad Nacional del Litoral implementó en un tercer año de escuela secundaria en su ciudad. Está disponible el video con toda esta experiencia en un encuentro de educación matemática y aquí se ve un uso significativo de TIC. Otro ejemplo que alude a potencial matemático y criterios de redacción, esta actividad está sacada de internet buscando problemas, no responde al concepto de problema si uno lo conociera, esto es otro de las líneas de educación matemática que estaban en ese mapa, no cumple ni los criterios de redacción ni tiene un potencial matemático rico. Esta actividad también está sacada de Internet para el uso de TIC, para ver qué es lo que Internet ofrece como actividades para la escuela respecto de del uso de las tecnologías. Habla de una empresa que transporta valijas, está completamente guiada, tiene valores irreales, está dando una tabla con una cantidad de kilómetros, pide la fórmula de la función, se pide analizar la situación trasladando una valija o dos valijas, o sea, es artificial con valores que no están actualizados, las preguntas no están en el contexto intramatemático, no cumple, y la significatividad de TIC no cumple ninguna. Se pide utilizar un programa para escribir, fíjense, GeoGebra para representar, esto no cumple la imprescindibilidad de las TIC ni favorece la búsqueda de pruebas, que son como esos criterios centrales que les contaba recién. Entro en la etapa final del video. Quiero hacer una mención cortita respecto a intervenciones docentes que desde mi perspectiva son clave y los dejé en este mismo video en el que hablo de cuestiones metodológicas y esto podría no haberlo puesto, porque todo el esfuerzo por armar buenas consignas para el objetivo que quiero, para el contexto de mis alumnos, que tengan un potencial matemático rico, que cumplan los criterios de redacción y un uso pertinente y significativo de TIC, si cuando llego al aula el docente no, no hace una gestión apropiada de la clase, todo ese esfuerzo se desvanece. Y eso muchas veces uno lo hace como medio que sin querer, y entonces esto es como nos permite poner pausa y pensar un poco sobre el rol del docente cuando interviene en la clase. Tenemos un par de criterios rectores porque sabemos que las intervenciones en las clases atienden a la inmediatez del aula y nosotros acá estamos deteniendo un poco la película como para pensar sobre esos momentos. Los dos criterios rectores que esperamos rijan nuestras intervenciones en la clase son, por un lado, tratar de que nuestros alumnos se den cuenta de las cosas en lugar de decírselas. Que se den cuenta si está bien o está mal en lugar de decirle, que se den cuenta lo que tiene que hacer en lugar de decirle. Ese es uno. Y el otro, tratar de entender qué fue lo que pensó el estudiante y yo, profe, experto, identificar dónde está el error de lo que está pensando para tratar de que se dé cuenta de ese error, para intervenir a partir de ahí. A partir de ahí hay como matices y van a ver en el material ejemplos de cada uno de estos, que el profe no le sume más información a lo que el alumno trae cuando pregunta algo. Ahora les voy a dar un ejemplo de esto. No llevarlos a nuestra forma de resolver. Nosotros tenemos que tratar de entender lo que está queriendo hacer. No dejar pasar errores. Si vino con una pregunta y en la carpeta vi algo escrito que está muy mal, hacer una intervención. No solo pedir explicaciones cuando veo que algo está mal, porque provoca en el estudiante que si el profesor le dice, ¿pero estás seguro? Dice, ah, no, está bien. O sea, ya sabe que si el profesor le pregunta eso es porque lo que le está mostrando está equivocado. Hay que tener cuidado con las analogías. A veces intervenimos tratando de hacerle ver una analogía de lo que me trae con otra cosa, pero tengo que volver porque el alumno me está preguntando esto. O sea, no lo puedo sacar a una analogía y nunca volver a vincularlo con su pregunta. Y también está bueno tener un plan para intervenir y ahí les voy a dar un ejemplo. Centralmente, si tuviera que resumir esto, diría
hay que pensar que son intervenciones indirectas, que no dicen las cosas, sino que hacen que el otro se dé cuenta de eso que quiero que vea. Voy a traer así como muy rapidito ejemplos con la consigna de la edad del padre y del hijo. Voy a imaginar un diálogo. El alumno dice, profe, me dio que cuando el hijo tenga 20 el padre tendrá 60. Listo. Profe le dice, ¿estás seguro? El alumno dice, sí. El profe dice, fíjate, ya que no se llevan 30 años. El dato que te dan te dice eso y que siempre se llevarán 30 años. ¿Por qué no escribís ecuaciones? Te va a quedar un sistema y vas a poder resolverlo usando igualación o sustitución. Te va a quedar una ecuación que vas a poder resolver. Si uno mira esto, no cumple los criterios, le suma información, le dice qué hacer, no hace que se dé cuenta de cuál fue el error, sería una intervención mejorable. Entonces, volvamos a la misma. Profe, me dio que cuando el hijo tenga 20, el padre tendrá 60. El profe le dice, a ver, mostrame el planteo de las ecuaciones. El alumno le dice, no planteé ecuaciones. El profe le dice, ah, por eso te dio mal. Plantea las ecuaciones y mostrame. ¿Se dan cuenta? Esto tampoco cumple estos criterios que acabo de decir. Le estoy sumando información diciéndole que plantee ecuaciones y lo estoy llevando a lo que yo quiero que haga, que no es lo que él está haciendo. Otra. Siempre igual, ¿no? O sea, siempre profe me dio que cuando el hijo tenga 20 el padre tendrá 60. Profe le dice, ¿cómo resolviste? Alumno, lo hice pensando, qué bien, le dice el profe. ¿Y estás seguro de que está bien? Sí. ¿Podés contarme cómo sabés? Alumno, porque el triple de 20 es 60. Eso es cierto, eso se cumple. Pero fíjate que te olvidaste de considerar el otro dato, que si el padre tiene 35 y el hijo 3, siempre le llevará 30 años. Revisé y mostrame. Ahí la sonó, en este punto. Lo anterior venía bien, entonces todavía podríamos pensar en mejorar. Entonces arranca igual, lo hice contando, que bien, estás seguro, podés contarme, porque el triple de 20 es 60. Eso es cierto, eso se cumple. Es la única condición que tiene que cumplirse y ahí espero que relea o que pregunte dónde figuran las condiciones. Aquí están el plan. Yo, profe, intento saber qué hizo, por eso le pido, contame cómo resolviste. Cuando le digo, ¿y está seguro de que está bien? Mi plan es provocar que verifique, a ver si se da cuenta. Acá el profe entiende qué fue lo que pensó y qué fue lo que le faltó. Y entonces intenta que se dé cuenta qué es lo que le faltó. Ahí tendríamos un ejemplo de una intervención apropiada. Hay dos casos muy comunes sobre intervenciones que son las que tienen atrás las preguntas de los alumnos, profe no entiendo o profe cómo empiezo, que son de naturaleza muy diferente. Cuando el alumno dice, profe, no entiendo, podría haber intentado entender y no lograrlo, o ni haber intentado entender y esperar que el profe le explique para entender qué es lo que tiene que hacer. Entonces, acá está como tratando de entender la meta, está en esa. O sea, el alumno trata de entender la meta, porque no la entendió, perdón, porque no la entendió o porque no la quiso buscar, pero está en esa. Cuando el alumno dice, profe, ¿cómo empiezo? Podría no entender la meta, qué es lo que tiene que lograr, podría no darse cuenta que no entiende y quiere hacer lo que el profe espera. Entonces quiere pasos. Lo que quiere cuando le dice, profe, ¿cómo empiezo? Es saber, más allá de la meta, que la vea, no la vea, me la pensé o no, quiero saber qué es lo que el profe quiere que haga. O sea, esta es como más débil si uno quiere. Bueno, algunas ideas, el alumno tiene que darse cuenta que tiene que entender lo que la actividad le pide, anticipar qué va a tener que contestar, si un número, una fórmula, una función, reconocer qué datos tiene, reconocer que no tendría que empezar a hacer cosas sin tener claro qué busca. Y espero aquí que con esto se vean las diferencias entre preguntar por la meta en lugar de decirle cuál es la meta, preguntarle cuál va a ser la respuesta que tiene que encontrar en lugar de decirle, vas a tener que hacer una fórmula, preguntar qué datos tienen, en lugar de mostrarles cuáles son y así. Entonces,
cuando uno intervino y sobre todo cuando uno interviene dando más información que la que debería, porque tenemos límites con las intervenciones. Llega un punto en el que te digo cómo se hace y no me lamento, pero eso no es ingenuo, es después de haber hecho todos mis intentos, preguntarle qué cosa le fue útil y se va a llevar para cuando uno no esté con ellos. Nosotros estamos muy poco tiempo de clase con nuestros alumnos. Entonces, estamos invirtiendo en que se lleven cosas para cuando nosotros no estemos delante pudiendo ayudar. Bueno, a modo de cierre, esta idea de cambiar qué voy a dar porque quiero que mi alumno aprenda desencadena todo lo que, casi que todo lo que conté aquí, y esta idea de buscar el sentido y la pertinencia y lo valioso para el estudiante, para así ponderar, son claves en esta historia. La planificación a partir de lo más macro, de lo irrenunciable al final de mi materia, hasta pensar desandando en la clase. Tenemos como pasos para revisar y tomar coherencia, y como profes tenemos un montón de preguntas y en lugar de salir a buscar o a pedir respuestas, construimos nuestras propias respuestas. Esto va tanto en el sentido de la autonomía que nosotros queremos que el alumno tenga, como la nuestra como docentes. Bueno, muchas gracias. En este material hay más ejemplos de casi todo lo que conté y se descarga en el sitio de la universidad, y en esta página que está aquí, el QR, hay un montón de información también de otro tipo que tal vez les sea útil para ampliar eh, información de lo que les haya resultado de mayor interés. Muchas gracias.